Osterhammel, Jürgen, La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX, editorial Crítica, traducción de Gonzalo García, año de publicación 2016. Capítulo 8. Imperios y estados nacionales. La persistencia de los imperios. 1. Tendencias. La diplomacia de las grandes potencias y la expansión imperial. El siglo XIX, los imperios y los estados nacionales fueron las entidades políticas más grandes de la existencia humana en común. Hacia 1900 también eran ya los únicos con peso en todo el mundo. Casi todas las personas vivían bajo la autoridad de un imperio o un estado nacional. Todavía no existía un gobierno mundial ni instancias de orden supranacionales. Lo más mínimo de las selvas tropicales, las estepas o los paisajes polares vivían etnias pequeñas que no debían tributo a ningún poder superior. Las ciudades autónomas ya no desempeñaban ningún papel en ninguna parte. Que Venecia, durante siglos encarnación de la comunidad ciudadana capaz de defenderse a sí misma, perdiera la independencia en 1797 y que la República de la ciudad de Ginebra, tras un interludio bajo el dominio francés 1798-1813, se uniera como cantón a la Confederación Suiza en 1815, simbolizaba el fin de una larga era de las ciudades-estado. Ahora el marco de la vida social lo formaban los imperios y estados nacionales. Son las comunidades de solidaridad de unas pocas religiones, la Societas Cristiana o la Umma musulmana, tuvieron la aspiración más completa, sin que por ello les correspondiera una estructura de poder igual de extensa. Los imperios y los estados nacionales poseían la segunda faceta adicional, eran los actores de una escena particular, la de las entre comillas relaciones internacionales, fuerzas motrices de la política internacional. En lo esencial, la política internacional se ocupa de la paz y la guerra. Hasta las grandes masacres estatalmente organizadas del siglo XX, la guerra había sido el más grave de los males que el ser humano podía causar. Evitarla en consecuencia era un bien mayor. Si bien los conquistadores a corto plazo suelen gozar de la fama más alta, aún así, todas las civilizaciones, al menos desde la perspectiva de la posteridad, prefieren a quienes han sabido crear y preservar la paz. Quien conseguía ambas cosas, conquistar un imperio y traer la paz, gozaba sin duda del mayor prestigio. La guerra afectaba a la sociedad en su conjunto, como solo podían hacer los otros jinetes apocalípticos, la epidemia y la hambruna. Su ausencia discreta a la paz es la principal condición previa para garantizar la vida civil y la existencia material. Por ello, la política internacional nunca ha representado un campo aislado en sí mismo. Está estrechamente relacionada con todos los demás aspectos de la realidad. Cuando se produce una guerra, nunca deja de afectar la economía, la cultura o el medio ambiente. Otros momentos dramáticos de la historia también han estado vinculados en su mayoría con la guerra. A menudo no hay revolución sin guerra, como la Revolución Inglesa del siglo XVII, la Comuna Parisina de 1871, las revoluciones rusas de 1905 y 1917, o aquella desemboca en esta, como la Revolución Francesa de 1789. Solo unas pocas revoluciones, por ejemplo las de 1989 a 1991 en el ámbito de la hegemonía soviética, carecieron de consecuencias bélicas, pero incluso los acontecimientos de 1989 a 1991 eran causas militares indirectas, la carrera armamentística de la anterior guerra entre comillas fría, en la que nunca hubo garantía de que no estallara el conflicto bélico per se. La estrecha interconexión de la política internacional con la vida social en todas sus facetas no debería hacernos olvidar, sin embargo, que en la Europa moderna las relaciones internacionales se diferenciaron como un campo de acción que en parte ha seguido una lógica propia. Desde que nació la diplomacia europea en la Italia del Renacimiento ha habido especialistas en las relaciones entre estados. La forma de pensar de estos especialistas y los valores que los movían, como por ejemplo los conceptos de, entre comillas, razón de Estado, de los intereses dinásticos y más adelante nacionales y del prestigio o honor de un soberano o un estado, suelen ser ajenos al súbdito o al ciudadano de a pie. Forman un entre comillas código, unas retóricas y un sistema y sistemas de reglas. Precisamente la ambivalencia de autonomía e inserción social hace que la política internacional resulte un tema especialmente atractivo para los historiadores desde el punto de vista intelectual. En el siglo XIX nacieron las relaciones internacionales según las conocemos hoy. En los últimos años esto ha quedado singularmente claro cuando tras el fin de la confrontación atómica entre comillas bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética han regresado al primer plano algunos modelos de la estrategia de guerra y la conducta internacional que recuerdan a la época de la Guerra Fría o incluso las dos guerras mundiales. Desde luego, una gran diferencia. Desde 1945,
Ya no es normal que los estados libren una guerra para imponer sus fines políticos. Los convenios internacionales han deslegitimado la guerra de agresión como recurso político. Por otro lado, la capacidad bélica ya no se considera como el siglo XIX una entre comillas prueba de modernidad. Dieter Langewiesche, salvo en el caso de las armas atómicas en algunos estados del Asia contemporánea. El siglo XIX se constatan cinco grandes procesos. Uno, la Guerra de Independencia de Estados Unidos 1775-1781 ya fue una forma de transición entre el viejo duelo de las castas de oficiales y un nuevo combate de milicias patrióticas. Pero fueron las guerras que pronto acompañaron a la Revolución Francesa las que pusieron en pleno vigor en el mundo el principio de la condición armada de los pueblos. El punto de partida en Europa es el decreto de la Convención Nacional Francesa sobre la entre comillas leva en masa, leve en masse, del 23 de agosto de 1793, que tras una fase preparatoria de 4 años obligaba a todos los franceses al servicio militar permanente. Hacia el siglo XIX fue la primera época de naciones movilizadas. Ya se podía pensar en ejércitos masivos y pronto se las supo organizar cada vez mejor. Tomaron como base el servicio militar generalizado, aunque en los diversos países europeos este se introdujo en fechas distintas. En Gran Bretaña no la hubo hasta 1916, con grados de eficacia muy diversos y con respuestas también diferentes por parte de la población. Que estos ejércitos masivos, después de que en 1815 el imperio napoleónico se hundiera, pasaran todo un siglo sin que apenas entablaran guerras interestatales se explica por el efecto que frena de las fuerzas contrarias como la disociación, el equilibrio y la reflexión racional, y sobre todo el temor de los gobernantes a desatar el tigre apenas controlable de un pueblo armado. Aún así, el instrumento ya se había creado, sobre todo allí donde se introdujo el servicio militar obligatorio y donde ya no se veía a las Fuerzas Armadas como un simple brazo de poder, sino la encarnación de la voluntad política de una nación. Surgió como factor latente en nuevo tipo de guerra desatada, que son dos. Solo a partir del siglo XIX se puede hablar en sentido estricto de política internacional, tal que pospone las consideraciones dinásticas y se ajusta a un concepto abstracto de razón de Estado. Presupone que la unidad normal de la acción política y militar es un Estado que no se concibe como el patrimonio utilizable a voluntad por una casa gobernante, que define y defiende sus fronteras y garantiza su continuidad institucional independientemente de quién lo rija en concreto. Esta clase de Estado es, de nuevo en teoría, un Estado nacional. Hablamos de una forma especial de organización estatal que no se desarrolló hasta el siglo XIX y se empezó a imponer en todo el mundo, ciertamente con vacilaciones y ausencias. En el siglo XIX la política internacional se llevó a cabo entre potencias organizadas en parte como estados nacionales, en parte como imperios. La idea se cumple mejor cuando los otros actores permanecen lejos de la escena: filibusteros y partisanos, caudillos bélicos y jefes de bandas violentas semiprivadas, iglesias supranacionales, empresas multinacionales y grupos lobistas transfronterizos, en suma, todas las fuerzas que cabe describir como agrupaciones de nivel intermedio, communauté intermédiaire. Los parlamentos y la opinión pública democrática contribuyeron de una forma novedosa a introducir la confusión en el conjunto y los entre comillas políticos de exteriores se esforzaron por contener su influencia imprevisible. En este sentido, la época que va desde 1815 a la década de 1880 fue la época clásica de una política internacional entre comillas despejada, más protegida que antes y después de factores de interferencia y confinada ante todas las manos profesionales, no por ello necesariamente más capaces de los diplomáticos y militares. Esto no excluyó de ningún modo las acciones populistas, orientadas a lograr un efecto público que ya existían incluso en sistemas tradicionalistas y autoritarios como el imperio zarista. El hecho de que la opinión pública no fuera una simple caja de resonancia manipulada de la política exterior oficial, sino una fuerza determinante y entre cuyas agente fue una novedad que apuntaba más allá de la inteligencia política del siglo XIX. Un ejemplo temprano y radical de ello fue la guerra hispano-estadounidense, en la que la prensa de masas, con su nacionalismo agresivo, entre comillas jingoísta, impulsó al presidente William McKinley a abandonar sus reticencias y entrar en confrontación en 1898 con España, a la que no por ello cabría calificar entre comillas de inocente. 3. El desarrollo tecnológico dotó al nuevo tipo de Estado nacional de una capacidad destructora inédita en la historia precedente. Se perfeccionó el fusil de repetición, se inventó la ametralladora, se incrementó la eficacia de la artillería, se usaron nuevos explosivos químicos, en los barcos de guerra se sustituyó la madera por hierro,
Los vehículos motorizados fueron aumentando sus dimensiones poco antes de la Primera Guerra Mundial. Antes se sentaron las bases necesarias para las embarcaciones submarinas. El ferrocarril abrió posibilidades muy novedosas para el transporte de tropas y en el ámbito de las comunicaciones, los mensajeros a caballo, las banderas y la telegrafía ligera dieron paso a la telegrafía eléctrica, la telefonía y al final la radio. La técnica no engendra violencia por sí sola, pero la violencia potencia sus efectos por medio de la técnica. Hasta la entrada de la segunda mitad del siglo XX, cuando las armas atómicas, biológicas y químicas, ABC en sus siglas inglesas, hicieron ascender el umbral del horror, todos los inventos militares hallaron una aplicación práctica real. 4. Desde que empezó el último tercio del siglo XIX como muy tarde, estos nuevos instrumentos de poder estuvieron en relación directa con la capacidad industrial de un país. La brecha económica entre países sin base industrial, por ejemplo los Países Bajos que antaño habían dominado el mar, ya no podían aspirar a la primera clase internacional. Surgió una nueva clase de gran potencia que ya no se definía por el total demográfico, la recaudación fiscal y la presencia marítima de un país, sino antes que nada por sus posibilidades productivas industriales, así como por su capacidad de organizar y financiar un proceso de armamento. Hacia 1890, antes por lo tanto de que iniciara sus actividades militares en ultramar, Estados Unidos disponía de un ejército de tierra y mar formado tan solo por 39.000 hombres y sin embargo, como ya ejercía el liderazgo industrial internacional, no se lo respetaba menos que a Rusia, con un personal militar 17 veces superior. La cantidad de soldados de los ejércitos siguió siendo importante, más importante que en la entre comillas era nuclear posterior a 1945, pero ya no era el criterio determinante del éxito. Fuera de Europa, la élite japonesa lo comprendió con especial rapidez después de que a partir de 1868 se marcó el objetivo de hacer un Japón entre comillas rico y fuerte al mismo tiempo. Forjaron un estado industrial con capacidad militar que en la década de 1930 se transformó en estado militar industrializado. Durante poco más de un siglo, aproximadamente desde la década de 1870 hasta que Estados Unidos con su mayor poder económico entre comillas dejó atrás la Unión Soviética en la carrera armamentística. La política exterior se decidió ante todo por el factor de la potencia industrial. Desde entonces el terrorismo y la guerra de guerrillas, la vieja arma de los pobres, han vuelto a relativizar este factor y poseen bombas atómicas países que son enanos desde el punto de vista industrial, Pakistán, Israel, mientras algunos gigantes industriales carecen de ellas, Japón, Alemania y Canadá. 5. El sistema de estados europeo, que en lo esencial se había formado ya en el siglo XVII, se amplió durante el siglo XIX para dar origen a un sistema de estados mundial. Esto ocurrió por dos vías. Por un lado, por el ascenso de grandes potencias no europeas, Estados Unidos y Japón, hacia finales de siglo. Por otro lado, por la fuerza de la incorporación de amplias partes del mundo a los imperios europeos. Estos dos procesos están estrechamente interrelacionados. Los imperios coloniales fueron una forma de transición hacia una comunidad de estados mundiales desarrollada. No hay consenso al respecto de si aquellos aceleraron la transición o quizás la frenaron. En cualquier caso, antes de la Primera Guerra Mundial, la pluralidad global del mundo de los estados todavía estaba en una fase de cierta latencia imperial. Solo en el siglo XX se formó en dos fases distintas el sistema internacional actual. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en el marco organizativo de las sociedades-naciones, se permitió que países como China, Sudáfrica, Irán, Siam y las repúblicas latinoamericanas establecieran un contacto institucional duradero con las grandes potencias y en su segunda fase, por la descolonización en los 20 años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. El imperialismo, según se acepta hoy, se tornó en lo contrario de lo que sus protagonistas habían aspirado a crear. Era el factor que más rodeaba las relaciones políticas mundiales y con ello ayudó a que naciera un orden internacional post-imperial que sin duda aún acarrea en múltiples sentidos la herencia imperial. Relato 1. Ascenso y caída del orden estatal europeo. En los manuales de historia del siglo XIX hallamos dos grandes relatos generales, master narratives, que casi siempre se cuentan por separado. La historia de la diplomacia de las grandes potencias en Europa y la historia de la expansión imperial. En ambos casos se suma el trabajo de varias generaciones de historiadores. Con unas pinceladas muy simplificadas como mera orientación inicial, podríamos resumirlas como sigue. La primera historia narra el ascenso y la caída del orden estatal europeo. Podríamos situar el principio en los acuerdos de la paz de Münster y Osnabrück en 1648 y con la paz de Utrecht de 1713, pero basta con que comience hacia 1760. Por entonces no cabía duda de cuáles eran las, entre comillas, grandes potencias de Europa y cuáles no. No se habían podido afianzar países de antaño hegemónicos con España y los Países Bajos.
regiones de una geografía extensa pero débilmente organizadas como Polonia y Lituania, ni estados intermedios que provisionalmente mostraron una intensa actividad militar como Suecia. Con el ascenso de Rusia y Prusia se constituyó una entre comillas pentarquía de 5 grandes potencias: Francia, Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia. De la paz de Karlowitz, 1699, se pudo descontar la presión exterior de un imperio otomano agresivo y durante mucho tiempo superior. En el seno de esta constelación de 5 miembros se formaron mecanismos particulares de un equilibrio frágil. Estos se apoyaban en el principio del egoísmo de cada estado. No se estabilizaba mediante visiones de una paz general y, en caso de dudas, se sostenía sacrificando a uno de los entre comillas pequeños, como por ejemplo Polonia, que fue repartida en varias ocasiones entre sus poderosos vecinos. La Francia revolucionaria, liderada por un caudillo militar como Napoleón, intentó transformar este sistema entre comillas equilibrio de poder en un gran imperio continental de poder hegemónico frente a sus vecinos, pero el intento fracasó en octubre de 1813 en la batalla de Leipzig. Hasta 1939, si dejamos de lado los objetivos bélicos de carácter extremo de Alemania en la Primera Guerra Mundial, nadie se arriesgó a apostar tan fuerte por la soberanía de Europa. En 1814-1815, el Congreso de Viena fue benévolo con Francia, derrotada 2 veces en 1814 y de nuevo en 1815, después de que Napoleón regresara de la isla de Elba y se recompuso de la pentarquía. Ahora, sin embargo, impulsada por la voluntad general de las élites políticas que ansiaba asegurar la paz y frenar las revoluciones. En comparación con el siglo XVIII, el sistema quedó estabilizado y consolidado por algunas reglas que se explicitaron por mecanismos de consulta elementales, por una renuncia deliberada debida en parte al conservatismo social, a las nuevas técnicas de movilización militar de las masas. Durante varias décadas, este orden, un paso adelante claro en la política de la paz, en comparación con el siglo XVIII, aseguró que en Europa hubiera paz. Las revoluciones de 1848 y 1849 lo hicieron temblar, pero no lo derribaron. Pese a todo, el sistema de Viena tampoco garantizaba la paz entre comillas perpetua, aunque muchos lo predijeran así, figuras como Immanuel Kant lo considerasen posible en 1795, la segunda mitad del siglo, paso a paso, el orden se fue desmontando. El sistema de Viena, cuyo auténtico impulsor y manipulador más hábil fue el famoso estadista austriaco, el príncipe de Metternich. Se basaba en algo parecido a congelar el statu quo de 1815 con más precisión de 1818, cuando Francia fue aceptada otra vez en el círculo de las grandes potencias. En otras palabras, suponía un bastión contra las nuevas transformaciones históricas en la medida en que los gobiernos lo interpretasen desde una política interior conservadora y en el continente luchasen con fuerzas combinadas no solo contra los movimientos populares, sino también contra el liberalismo, el constitucionalismo y toda forma de cambio social que tendiera hacia la ciudadanía. Este respecto destacaba sobre todo el nacionalismo en cuanto a ideología y principio motivador de los movimientos políticos. Este seguía 2 líneas distintas: los grandes imperios multiétnicos de las dinastías Romanov y Habsburgo, y también el Imperio Otomano, que desde 1856 fue un integrante pro forma del entre comillas concierto de potencias europeas. Se percibía que grupos étnicos más pequeños, que se sentían oprimidos, se aspiraban a lograr más autonomía y en algunos casos incluso la plena independencia política. La segunda forma de nacionalismo partía antes que nada de las clases medias burguesas y exigía que un aparato estatal más racional y eficiente procurase espacios económicos más amplios. Esta forma de nacionalismo se hallaba en especial en Italia, así como en el norte y el centro de Alemania. Pero también los diversos cambios de régimen en Francia entre 1815 y la década de 1880 se debían en buena medida a la búsqueda de una política nacional más eficaz. Otro factor novedoso fue que la industrialización se desarrolló con una plena diversidad regional, creó nuevos potenciales útiles para la política del poder, que no obstante no se debe subestimar para el periodo anterior a aproximadamente 1860. La idea simple de la vieja bibliografía, según la cual el orden de Viena resulta entre comillas socavado por variables independientes y las fuerzas entre comillas irresistibles del nacionalismo y la industrialización, se queda demasiado corta. Una buena prueba de ello es la Guerra de Crimea, que en 1853 a 1856 se enfrentó a Rusia contra Francia, Gran Bretaña y finalmente también Piamonte-Cerdeña, el estado que fue el núcleo del futuro Reino de Italia. Era la primera guerra entre las grandes potencias europeas después de casi 40 años, pero se libró en una región periférica trasladada al margen de los, entre comillas, mapas mentales de la Europa occidental. La contienda mostró que era una desventaja que el sistema de Viena no hubiera regulado la posición del Imperio Otomano en relación con la Europa cristiana. La guerra de Crimea no resolvió ni la entre comillas cuestión oriental en alusión al futuro del Imperio multiétnico otomano, ni de hecho ningún otro problema de la política europea.
Lo esencial es que no supuso ni un choque entre maquinarias bélicas industrializadas de una batalla más intensamente ideológica entre nacionalismos, es decir, que en ningún caso expresaba la tendencia, entre comillas, moderna de la época. Al terminar la guerra de Crimea, se había perdido la ocasión de renovar el orden de Viena de acuerdo con los tiempos. Tras la guerra, el concepto entre comillas concierto de las potencias dejó de ser aplicable. En ese vacío normativo llegó la obra de los realistas maquiavélicos, el concepto de Realpolitik se acuñó en 1853, que se arriesgaban sin escrúpulos a provocar tensiones internacionales e incluso guerras para llevar a término sus planes de creación de nuevos estados nacionales más grandes. Aquí destacaron Camillo Benso di Cavour en Italia y Otto von Bismarck en Alemania, que lograron sus objetivos sobre las ruinas de la paz de Viena. Después de que Alemania, dirigida por Prusia, se hubiera impuesto contra la monarquía Habsburgo en 1866 y en 1871 contra el imperio francés de Napoleón III, otro perturbador de la paz, a su manera, se convirtió en una gran potencia capaz de poner a la balanza un peso relativo netamente mayor que el de la antigua Prusia. Entre 1871 y 1890, el canciller alemán Bismarck dominó la política de al menos el continente europeo por medio de un sistema de acuerdos y alianzas finamente graduados que sirvió al objeto superior de asegurar la posición internacional del Imperio Alemán creado en 1871 y sobre todo protegerlo de las ansias de revancha francesas. Pero el orden bismarckiano, que vivió varias etapas, no fue una regulación de la paz en toda Europa según el modelo del Congreso de Viena. Aunque en su núcleo era de concepción defensiva y a corto plazo sirvió para garantizar la paz, de él no surgió ningún impulso constructivo en la política europea. Al terminar el tiempo de gobierno de Bismarck, este sistema supercomplejo de antagonismos equilibrados que se movía entre comillas cada vez más en la cuerda floja, apenas resultaba funcional. Los sucesores de Bismarck abandonaron la relativa contención del entre comillas fundador del imperio en nombre de una Weltpolitik, entre comillas política mundial, que en parte sacaba consecuencias del fortalecimiento económico de Alemania, en parte estaba impulsada por un hipernacionalismo ideológico, en parte reaccionaba a aspiraciones similarmente ambiciosas de otras potencias. Alemania renunció a contribuir a que Europa tuviera un orden pacífico. Al mismo tiempo, la política alemana comportó que las otras grandes potencias superasen los antagonismos, que Bismarck había avivado ingeniosamente y se reagruparan excluyendo a Alemania de la alianza. Ya en 1981, un año después de que el emperador Guillermo II despidiera a Bismarck, se hizo realidad una de las pesadillas de este, un acercamiento entre Francia y Rusia. De forma casi inadvertida desde la política europea continental se produjo asimismo una aproximación transatlántica entre Gran Bretaña y Estados Unidos. A partir de 1907, como muy tarde se constataba una nueva configuración de las fuerzas de la política mundial, que sin embargo no llegó a consolidarse en un sistema de alianzas formal. Francia había logrado salir del aislamiento al que Bismarck intentó siempre reducirle, se acercó primero a Rusia y luego dejando de lado algunos conflictos en las colonias en 1904 a Gran Bretaña. Gran Bretaña y el imperio zarista apaciguaron en 1907 el conflicto de varias décadas de duración que los había enfrentado en muchas zonas de Asia. Entre el Reino Unido y el imperio alemán se abrió una brecha que se amplió aún más por la provocación del rearme de la flota alemana. Alemania, que apenas podía ocultar que a pesar de su fortaleza económica carecía de medios para desarrollar una política mundial genuina, se quedó sin más aliado de Austria-Hungría, cuya política en los Balcanes se tornó cada vez más irresponsable y fue oscilando entre la agresividad y la histeria. El estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 no fue en ningún caso inevitable. Aún así, para haber evitado un choque al menos entre algunas de las grandes potencias europeas a tenor de la creciente dinámica de conflicto, habría hecho falta que todas las partes desplegaran una dosis excepcional de pericia en los asuntos de Estado, contención militar y freno del sentimiento nacional. La Primera Guerra Mundial destruyó por completo el sistema de poder de los 150 años precedentes. En 1919 fue imposible recomponerlo, como se había hecho en 1814 a 1815. Las nuevas grandes potencias, Estados Unidos y Japón, solo interpretaron un papel secundario en este escenario. La sorprendente derrota de Rusia frente a Japón en una guerra que se libró mayoritariamente en territorio chino, la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, desató de hecho una crisis de la política rusa que tampoco careció de consecuencias para Europa y la entre comillas cuestión oriental. El hecho de que en 1905 Estados Unidos actuara como intermediario entre los dos contrincantes bélicos, lo cual le valió el premio Nobel de Paz a un presidente tan marcial, entre otros sentidos como Theodore Roosevelt, simbolizó tras la guerra hispano-estadounidense de 1898, en la que los norteamericanos actuaron con agresividad desenfrenada y tras la participación del país en la intervención de las 8
potencias contra el levantamiento de los Yihetuan, entre comillas boxers, en China en 1900, la tercera vez consecuencia en que los Estados Unidos aspiraba a un papel como gran potencia. Este papel ya se le reconoció a Japón en 1902 cuando la principal potencia del mundo, Gran Bretaña, suscribió una alianza con el Imperio Insular. En 1905, el paso del sistema europeo al mundial era ya irrevocable. Pese a todo, Japón y Estados Unidos no participaron directamente en el origen de la Primera Guerra Mundial. Por su génesis, se trataba de una guerra europea. El sistema de Estados europeo se destruyó desde dentro. Relato segundo. Metamorfosis de los imperios. Junto a esta narración general de renovación, erosión, catástrofe y expansión, entre comillas, en ultramar imperial, del sistema de Estados europeo, existe una segunda historia. Lleva por título Expansión en ultramar e imperialismo. Aunque en los últimos años las versiones antiguas de esta historia se han puesto más en duda que el relato estándar sobre el sistema de Estados europeo, aún es posible reconstruir un patrón secuencial sencillo, en su esencia, que no es objeto de disputas. Se trata de lo siguiente. En 1783, después de que las colonias norteamericanas se enfrentaran a Gran Bretaña, obtuvieran la independencia y se organizaran en la nueva Federación de Estados Unidos de América, empezó el fin de la fase de expansión de historia colonial europea en la Edad Moderna. Francia también sufrió una gran derrota cuando en 1804, tras largos enfrentamientos, la colonia francesa de mayor peso económico, la caribeña Santo Domingo, importante como productora de azúcar, se independizara con el nombre de Haití. Francia ya había perdido sus posesiones norteamericanas en 1763. La revolución y el imperio napoleónico, que la llevaron a ser la principal potencia de Europa, se asociaron paradójicamente con un retroceso en las posiciones de ultramar, ya que Napoleón no conquistó ninguna nueva colonia. Bonaparte había entrado en Egipto en 1798, pero a los 3 años ya tuvo que retirarse. La intención de desplazar a Inglaterra de Asia no dio ningún fruto. Los británicos pudieron compensar más fácilmente la derrota en América que los franceses su propia debacle colonial, porque entre 1799 y 1818, mediante grandes campañas, pudieron hacerse con el control de la India. Ya estaban allí desde el siglo XVII como comerciantes y desde la década de 1760 como señores territoriales de la provincia de Bengala. Pero solo en el transcurso de su enfrentamiento mundial con Francia, que había buscado aliados entre los príncipes indios, lograron derrotar o como mínimo neutralizar los poderes militares autóctonos que aún quedaban en el país. Por último, en cuanto a España, mediada la década de 1820, ya había perdido los dominios de la zona central y meridional de América. Del imperio mundial español solo quedaban Filipinas y Cuba. En las décadas intermedias del siglo XIX, los europeos no mostraron un especial interés por las colonias. Su interés lo despertaron y fomentaron políticos aislados por razones de política exterior. Napoleón III en Francia o Benjamín de Israel en Gran Bretaña, donde ya había colonias, la India, las Indias Orientales Neerlandesas, Filipinas, Cuba. Se intentó mejorar su aprovechamiento económico. Se añadieron unas pocas conquistas nuevas. Argelia, cuya invasión se inició en 1830, pero Francia no pudo ponerle fin hasta que acabó la década de 1850, el Sindh 1843 y el Punjab 1845-1849 como adiciones occidentales al dominio británico ya existente. Nueva Zelanda, donde los maoríes se defendieron militarmente hasta 1872, ampliaciones hacia el interior de las colonias costeras del Cabo de Buena Esperanza y Senegal, el Cáucaso y los Kanatos del interior de Asia. En esas décadas intermedias del siglo, Gran Bretaña y Francia, que a la sazón eran las únicas potencias en expansión agresiva en ultramar, consiguieron hacerse con bases en Asia y África, por ejemplo Lagos o Saigón, que luego servirían como puntos de partida de conquistas territoriales. Y con la presión militar obligaron a los países asiáticos a hacer concesiones al comercio europeo. El típico instrumento imperialista de la época no fueron tanto los ejércitos expedicionarios como las lanchas cañoneras baratas y eficaces que llevaban la amenaza a los puertos. Aún así, al menos las dos guerras contra China, la primera guerra del opio 1839 al 42 y la segunda, entre comillas, guerra de Arrow 1856 al 60, también estuvieron asociadas con acciones de tierra y significaron bastante más que un mero paseo. Algunas empresas imperiales fracasaron, como por ejemplo la primera intervención británica en Afganistán 1839 a 1842 o la guerra franco-mexicana, que costó unas 50.000 vidas, con la que Napoleón III intentó instalar a un príncipe Habsburgo como soberano de un estado de satélite en un país que había dejado de pagar la deuda exterior. Este episodio estrambótico concluyó en 1867, cuando el archiduque Maximiliano, que se hacía llamar entre comillas emperador de México, fue sometido a un consejo de guerra, condenado a muerte y ejecutado. A menudo se pasa por alto que al iniciar Francia su aventura mesoamericana
contó con el apoyo de Gran Bretaña y España. En la década de 1870 se percibió un cambio en la forma de actuar y en la prontitud agresiva de las grandes potencias europeas. El Imperio Otomano y Egipto, que habían contraído deudas elevadas con acreedores occidentales, sufrieron un grado de presión financiera del que las grandes potencias pudieron sacar provecho político. Al mismo tiempo, África, por defecto de algunos viajes de exploración espectaculares y con amplia cobertura publicitaria, entró en el horizonte de atención de la opinión pública europea. En 1881, el bey de Túnez tuvo que aceptar un, entre comillas, residente general, résident general de Francia como poder por detrás del trono. Fue el inicio del, entre comillas, reparto de África. En 1882, con Gran Bretaña, ocupó militarmente Egipto, que después de que en 1869 se abriera el canal de Suez, había adquirido una importancia estratégica extraordinaria para el imperio. Como reacción al movimiento nacionalista, se dio la señal de salida de una carrera por posición colonial de África. A los pocos años, en todo el continente se formularon reclamaciones claims o pues impuestas pronto por la fuerza militar. Entre 1881 y 1898 los británicos derrotaron el movimiento sudanés de El Mahdi. Casi toda África quedó repartida entre las potencias coloniales, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, aunque al principio no fue el Estado belga como tal, sino que el rey Leopoldo II, entre comillas, poseía una colonia, Alemania y Portugal, que ya poseía algunos asentamientos más antiguos en las costas de Angola y Mozambique. En última fase, Marruecos quedó bajo el control francés, 1912, y el desierto libio, apenas entre comillas controlable, de hecho, pero observado con atención renovada desde Estambul bajo control italiano, 1912-1911-1912. En esos años solo conservaron la independencia Etiopía y un país fundado por antiguos esclavos de América, Liberia, la que se ha dado en llamar entre comillas carrera o entre comillas pelea por África, Scramble for Africa. Debe entenderse como un proceso unitario, aunque en sus detalles se desarrollará a menudo de forma imprevista, caótica y oportunista. La ocupación de un continente tan extenso en un plazo de unos pocos años como tal carece de paralelo en toda la historia universal. Entre 1895 y aproximadamente 1905 se repitió en China un proceso de scramble similar, con la diferencia de que no todas las potencias imperiales estaban igual de interesadas en la posición territorial. Algunas, sobre todo Gran Bretaña, Francia y Bélgica, aspiraban más bien a lograr concesiones en el ferrocarril y la minería, así como a delimitar zonas de influencia informal para el comercio. Estados Unidos proclamó la igualdad de oportunidades, el principio de la Open Door, para los intereses económicos de todos los países sobre el mercado chino. En esa época solo Japón, Rusia y Alemania se pudieron apoderar de territorios de tipo colonial y sin cierta importancia en la periferia china. Taiwán, Formosa, el sur de Manchuria, también Qingdao y su zona de influencia en la península de Shandong. Con todo, China siguió siendo un estado, su mayoría de los chinos nunca fueron súbditos coloniales. Así, la entre comillas carrera por China fue entre comillas menor y tuvo efectos mucho menos graves que la entre comillas carrera por África. Las potencias de la Europa occidental buscaban contar con colonias en el sureste de Asia, más que en el más que en el noreste. Así los británicos se instalaron en Birmania y la península de Malaca y los franceses en Indochina, Vietnam, Laos, Camboya. Entre 1898 y 1902 Estados Unidos conquistó las Filipinas, primero a España y luego el movimiento de independencia local. Hacia 1900, en aquella región especialmente diversa en los ámbitos político y cultural, solo Siam era especialmente diversa en los ámbitos, era independiente, en teoría, aun cuando, dada la debilidad de su posición, actuaba con cautela. Todos los procesos de conquista y toma del poder en Asia y África entre 1881 y 1912 por parte de los europeos y los norteamericanos se basaban en los mismos principios ideológicos, el entre comillas derecho del más fuerte, a menudo teñido de racismo, la supuesta incapacidad de los nativos a gobernarse a sí mismos de forma ordenada y la defensa con frecuencia preventiva de los intereses nacionales en la competencia con los rivales europeos. La segunda historia general no desemboca tan directamente como la primera de la Guerra Mundial de 1914 a 1918. El mundo colonial ya se había estabilizado algunos años antes de 1914. Las tensiones entre las potencias coloniales habían declinado y en parte incluso se regulaban mediante convenios. Los escenarios extraeuropeos servían en ocasiones para un despliegue simbólico del poder dirigido a un público europeo. Así ocurrió, por ejemplo, con las dos crisis de Marruecos, 1905, 1906 y 1911, cuando el imperio alemán decidió fanfarronear con la exhibición de maniobras en el norte de África. La prensa reveló su fatal capacidad de inflamar los conflictos. Era raro que más allá de la apariencia hubiera una auténtica rivalidad colonial. La Primera Guerra Mundial no fue el fruto directo de la colisión de las dinámicas imperiales en Asia y África. Desde el punto de vista de la historiografía, esto tiene como consecuencia que el relato número 2 se entiende a menudo como una ramificación del relato número 1 que concluye claramente en el verano de 1914.
No pocos panoramas conjuntos de la historia europea del siglo XIX dedican al colonialismo y el imperialismo tan solo comentarios al paso. Dan la impresión de que la expansión de Europa en el mundo no forma parte de la esencia de la historia europea, sino que es un fruto secundario de los cambios vividos en la propia Europa. En consecuencia, la historia diplomática y colonial se han encontrado de verdad en pocas ocasiones, no es suficiente para la mirada de la historia universal. Es necesario encontrar un puente entre los puntos de vista centrados en Europa y los que se centran en Asia o África, y le guardan dos tareas ambiciosas. Primero, debe intentar establecer relación entre la historia del sistema de Estados europeo, que hacia finales del siglo se estaba tornando global, y la historia de la expansión imperial y colonial europea. Segundo, de resistirse a permitir que la historia internacional del siglo XIX se oriente de forma teológica el estallido bélico de 1914. Sabemos que la guerra se inició el 4 de agosto de 1914, pero en su mayoría los contemporáneos no imaginaban, ni siquiera pocos años antes, que pronto se llegaría tan lejos. En el horizonte de actuación de los actores históricos no figuraba una guerra genuinamente mundial, y entender que el siglo XIX fue solo una larga prehistoria de la gran catástrofe supondría limitar nuestra comprensión de un modo improcedente. A todo ello se añade un tercer desafío: tomar en consideración la diversidad de los fenómenos imperiales. Ciertamente sería superficial ocupar todas las entidades que se denominaban a sí mismas entre comillas imperio. La semántica imperial posee sentidos muy diversos en los distintos países y civilizaciones. Debe analizarse como un entre comillas discurso que no resulta válido para diferenciar con exactitud entre los fenómenos de la realidad histórica. Por otro lado, el análisis de las entre comillas fronteras, frontiers, en contextos diversos ya ha sacado a la luz grandes semejanzas entre casos que por lo general se solían considerar sin relación entre sí. Por lo tanto, debemos intentar poner en duda la separación habitual y a menudo carente de reflexión previa entre los imperios entre comillas marítimos de la Europa occidental y los imperios entre comillas continentales que se gobernaban desde Viena, San Petersburgo, Estambul y Pekín. Antes, sin embargo, hay que volver la mirada al Estado Nacional. 2. Vías hacia el Estado Nacional, semántica imperial. El siglo XIX entre los historiadores, sobre todo entre franceses y alemanes, tiene fama de haber sido la era del nacionalismo y los estados nacionales. El conflicto de Prusia alemán y Francia enfrentó a uno de los estados nacionales más antiguos de Europa con un vecino que deseaba medirse con el país de las revoluciones con ansias de superarlo. Y es que en Europa han llegado a darse alguna vez las Entangled Histories, entonces lo fueron la historia francesa y alemana. No entre socios esencialmente desiguales, sino con una constelación que a largo plazo evolucionó hacia un equilibrio al que se llegó después de 1945. Ahora bien, la perspectiva franco-alemana puede servir para sustentar una interpretación de Europa o incluso todo el mundo en el siglo XX. La historiografía británica siempre se ha mostrado más cautelosa. En su caso, el concepto de unificación imperial, Reichsgründung, no adquiere una resonancia tan profunda como la que ha tenido por mucho tiempo para los historiadores alemanes la orientación nacionalista. Por ello, no ha hecho tanto hincapié en la importancia de la formación de los estados nacionales. Desde la atalaya británica, el Reichsgründung fue un fenómeno alemán con efectos en Europa. El Imperio Británico, en cambio, no debe su existencia a una, entre comillas, fundación, salvo que uno quiera celebrar como autores a unos pocos Freibeute de los tiempos de Isabel I. No surgió en un acto de creación repentino, sino que en numerosos escenarios de todo el mundo, en un proceso lento y complicado para el cual no cabe fechar un, entre comillas, estallido original ni identificar una dirección central. El siglo XIX, Gran Bretaña no necesitó fundar ningún imperio porque hacía tiempo que poseía uno, sin que se pudiera determinar exactamente de dónde procedía. Que las posesiones dispersas de la corona y otros territorios de colonización y asentamientos británicos pudieran formar, entre comillas, imperio cerrado, no se le había ocurrido a casi nadie antes de mediados del siglo XIX. Hasta la década de 1870, los asentamientos de colonos, de los que Gran Bretaña afirmaba ser, entre comillas, la madre patria, se entendían como un concepto muy distinto al de las otras colonias que carecían de toda civilización, entre comillas, maternal. Solo contaba un paternalismo estricto y pedagógico. Más adelante también se produjo mucho debate sobre la naturaleza del imperio. En otros casos, la semántica del imperio es heterogénea e incluso contradictoria. Si en 1900 el, entre comillas, imperio Reich Alemania era al menos tres cosas distintas según fuera el punto de vista. Uno, un joven estado nacional en el centro de Europa que se había dotado a sí mismo de una autoridad imperial, más bien advenediza con ecos de cuando Pedro el Grande se ascendió a sí mismo emperador en 1721 y se hacía llamar, entre comillas, imperio alemán, Deutsches Reich. Segundo,
Luego, el segundo imperio colonial, con pequeñas posesiones en ultramar y hegemonía del comercio, que ese Deutsches Reich se agregó paso a paso desde que Bismarck incorporase las primeras posesiones coloniales de África en 1884. Tercero, por último, también la fantasía romántica para la cual el concepto de la entre comillas pequeña Alemania de Bismarck supuso más bien una decepción de un gran imperio continental y extenso renovado del Sacro Imperio Germánico. Reunión de todos los alemanes y entre comillas germánicos, esfera del espacio entre comillas vital, alemán o incluso una entre comillas Centro Europa dominada por Alemania. Es decir, un imperio como el que cobró vigor previamente a principios de 1918 con el Tratado de Brest-Litovsk, la paz con Rusia y que los nazis hicieron realidad por primera vez a partir de 1939 durante unos pocos años. Podríamos continuar así, en todas las épocas y en muchas culturas ha habido conceptos de entre comillas imperio, e incluso en el seno de la Europa de la Edad Moderna tardía, más aún en cada semántica imperial nacional cabe hallar diferencias colosales. Así pues, un imperio no se identifica adecuadamente por la forma en que se describe a sí mismo, y la solución de considerar imperio todo lo que se denomina así tampoco resulta convincente. Un imperio debe poderse describir estructuralmente mediante rasgos observables. Estado nacional y nacionalismo. Los imperios son un fenómeno pan-euroasiático de enorme antigüedad. Surgieron ya en el tercer milenio antes de Cristo. Por ello están cargados de una plenitud de sentidos surgidos de una gran diversidad de contextos culturales. Los estados nacionales, en cambio, son una invención relativamente moderna de la Europa occidental, un fenómeno cuya aparición cabe observar, por decir así, en condiciones de laboratorio en el siglo XIX. Pese a todo, el resultado difícil dar con una definición del, entre comillas, estado nacional. Veamos si valdría la siguiente, dos puntos, entre comillas. El Estado Nacional moderno es un Estado en el que la nación, en cuanto a totalidad de los ciudadanos, es la soberana que determina y supervisa el gobierno político. Su principio rector es que todos los ciudadanos poseen igual de derecho a participar en las instituciones, los servicios y los proyectos del Estado. Cierra comillas. Esta definición, aunque a primera vista puede parecer muy razonable, es tan ambiciosa en lo que atañe a la participación política que excluye un número demasiado alto de casos. La Polonia gobernada por los comunistas, la España de Franco o Sudáfrica hasta que el fin del apartheid no habrían sido estados nacionales. Y si entendemos que la idea entre comillas todos los ciudadanos excluye las diferencias por razón de sexo, como habría que calificar a Gran Bretaña, la entre comillas madre de la democracia, que no introdujo el sufragio universal de las mujeres hasta 1928, o a la Francia de la Tercera República, que no lo hizo hasta 1944. En el siglo XIX hubo en todo el mundo pocos países que cumplieran con esos criterios de calificación como Estado nacional. Solamente Australia a partir de 1906, y antes que ninguno Nueva Zelanda, el primer estado del mundo en introducir el sufragio universal activo para las mujeres en 1893. El pasivo solo en 1919, que además daba derecho a voto a los nativos maoríes. Una alternativa de acceso al Estado Nacional pasa por el nacionalismo. Por ello, cabe entender un sentimiento de pertenencia a un colectivo que se concibe a sí mismo como un actor político y como una gran comunidad de lengua y de destino. Esta actividad estuvo en vigor en Europa desde la década de 1790. Se basa en ideas básicas simples y generales. El mundo se divide en naciones, comunidades fundamentales, entre comillas, naturales. En cambio, los imperios, por ejemplo, son formaciones forzadas y artificiales. La nación, no la localidad donde decimos, crecimos, no una comunidad religiosa supranacional, es el punto de referencia primordial de la lealtad personal y el marco decisivo de forja de la solidaridad. Una nación, por lo tanto, cabe formular criterios claros de pertenencia al colectivo mayor y cabe categorizar a las minorías como tales, en lo que supone un caso previo a una discriminación posible pero no obligatoria. Una nación ambiciosa a la autonomía política sobre un territorio definido y con el fin de garantizar esa autonomía necesita un Estado propio. No es fácil comprender la relación entre la nación y el Estado. Hagen-Schulze ha expuesto cómo en Europa apareció en escena primero el Estado entre comillas moderno. En una segunda fase las entre comillas naciones-Estado y las naciones-pueblo entre comillas naciones-pueblo se forman o se definen a sí mismas como tales. Sobre la época posterior a la Revolución Francesa, un nacionalismo de amplia base social para Scholze, entre comillas nacionalismo de masas, adopta la estructura formal del Estado. Scholz evita dar una definición explícita del entre comillas Estado Nacional, pero aclara a qué se refiere en un gran recit que con la periodización esmerada establece la secuencia del Estado Nacional entre comillas revolucionario 1815-1871, entre comillas imperial 1871-1914 y un
último el, entre comillas, total 1914-1945. En todos los casos, el Estado Nacional emerge aquí como producto compuesto de síntesis superadora del Estado y la nación. No es una nación virtual, sino movilizada. Wolfgang Reinhardt ha dado otro giro al debate sobre el lugar histórico del Estado Nacional. En sintonía con teóricos del nacionalismo como Jean Breuil y Eric Hobsbawm ha escrito, entre comillas, la nación era la variable dependiente de la evolución histórica, el poder estatal su variable independiente. Según esto, el Estado Nacional, cuya existencia tampoco reconoce Reinhardt hasta el siglo XIX, no fue el resultado casi inevitable de un proceso masivo de formación de identidad y la conciencia de, entre comillas, desde abajo, sino el producto de una voluntad de poder que se fue concentrando, entre comillas, desde arriba. En esta concepción, el Estado Nacional no es el caparazón estatal de una nación dada, es un, entre comillas, proyecto de los aparatos estatales y las élites de poder, pero también deberíamos añadir las élites opuestas, revolucionarias y anticoloniales. Por lo general, el Estado Nacional se funda en un sentimiento nacional ya existente que, sin embargo, instrumentaliza para una política de formación de la nación. Esta política se plantea varias cosas de forma simultánea: un espacio económico viable por sus propias fuerzas, un actor capaz de moverse en la escena internacional, a veces también una cultura homogénea con sus propios símbolos y valores. Por ello no solo existen naciones que buscan su propio Estado nacional, sino también a la inversa. Hay Estados nacionales que en busca de la nación perfecta con la que en una situación ideal habría una plena correspondencia, como observado con acierto Wolfgang Reinhardt. Su mayoría de los estados de hoy que hoy se designan como estados nacionales son en realidad estados multinacionales, con porcentajes significativos de minorías que se organizan como mínimo en el espacio social prepolítico. Estas minorías se diferencian entre sí, sobre todo, según si sus líderes políticos cuestionan la existencia del Estado conjunto, como los vascos o los tamiles, o si se conforman como una autonomía parcial, como por ejemplo los escoceses, catalanes o franco-canadienses. Estas, entre comillas, minorías eran grandes imperios. El carácter poliétnico de todos los imperios se ha trasladado a los estados nacionales, incluso a los recién formados del siglo XIX, aunque estos intentan ocultarlo siempre bajo discursos homogeneizadores. ¿Dónde están ahora los estados nacionales que supuestamente fueron un rasgo característico del siglo XIX? Un simple vistazo al mapamundi muestra antes imperios que estos estados nacionales. Hacia 1900 nadie podía pronosticar que se avecinaba el final de la era imperial. La Primera Guerra Mundial destruyó 3 imperios: el otomano, el de los Hohenzollern y el de los 4 pueblos habsbúrgicos, pero no puso fin a la era. Siguieron en pie todos los imperios coloniales de la Europa Occidental y el pequeño imperio colonial de Estados Unidos, concentrado en las Filipinas. Más aún, el apogeo de su importancia económica y mental para los países metropolitanos no se alcanzó en general hasta las décadas de 1920 y 1930. El nuevo poder soviético logró en un plazo de unos pocos años reconstruir el círculo de posesiones en el Cáucaso y el Asia interior del imperio ruso del zarismo tardío. Japón e Italia, y muy brevemente la Alemania Nacional Socialista, formaron nuevos imperios que imitaban y caricaturizaban los de la antigüedad. La era imperial no se cerró hasta la gran oleada descolonizadora comprendida entre la crisis de Suez 1956 y el final de la Guerra de Argelia 1962. Aunque el siglo XIX no fuese la entre comillas era de los estados nacionales, sí cabe afirmar dos cosas al respecto. Por un lado fue la era del nacionalismo, la época en la que surgió esa mitología política y nueva forma de pensar en que se formuló como doctrina y programa, que actuó eficazmente como sentimiento movilizador de las masas. El nacionalismo tenía desde el principio un fuerte componente antiimperial. En Alemania el nacionalismo no se radicalizó hasta la experiencia de la, entre comillas, xenocracia francesa. El imperio zarista, la monarquía Habsburgo, en el imperio otomano en Irlanda. En otras partes la resistencia se agitaba en nombre de las nuevas ideas nacionales. Ahora bien, no todos los movimientos de resistencia estaban asociados al objetivo de la independencia como Estado nacional. A menudo en un principio solo se aspiraba a la protección frente a los asaltos o la discriminación en representación más clara de los propios intereses en el seno de la Unión Imperial, espacio de acción para la propia lengua y otras formas de expresión cultural. En Asia y África, la primera reacción inmediata contra las invasiones iniciales de la conquista colonial, entre comillas, resistencia primaria, tampoco solía plantearse la creación de un Estado nacional propio. No hubo una entre comillas resistencia secundaria hasta el siglo XX, cuando las nuevas élites cultas, ya familiarizadas con Occidente, se marcaron la meta del Estado nacional y reconocieron la fuerza movilizadora de una retórica de emancipación nacional. Aún así, el propio Estado nacional, por muy vagamente que se imaginara, fue siendo un objetivo
cada vez más atractivo como marco de estructuración y desarrollo de las élites políticas que ya no querían subordinarse a ninguna autoridad superior, en Polonia, Hungría, Serbia y muchas otras regiones de Europa, y ya ocurrió igualmente en un puñado de contextos extraoccidentales. Por ejemplo, en el movimiento de independencia de Egipto en 1881-1882, denominado entre comillas Movimiento Urabi, por su cabecilla más destacado que reunió a sus partidarios bajo el lema abre comillas, Egipto para los egipcios, cierra comillas, en contra de un gobierno prooccidental en extremo. También en los primeros grupos de anticolonialismo vietnamita, a partir de 1907 aproximadamente. Por otro lado, en el siglo XIX sí fue una era de formación de los estados nacionales. Pese a que hubo varios actos de fundación espectaculares, siempre se trató de procesos más largos y no siempre es sencillo determinar cuándo se llegó de hecho a la condición del estado nacional y cuándo habían madurado suficiente la formación estatal y nacional, entre comillas exterior y la entre comillas interior. La faceta entre comillas interior es la más difícil de valorar. Requiere decidir cuándo una determinada comunidad territorialmente organizada, que por lo general está viviendo una evolución progresiva, ha alcanzado un grado de integración estructural y de formación de una conciencia homogenizadora que lo distingue de forma clara cualitativamente de su estado anterior, como estado principesco, imperio, república urbana de la vieja Europa, colonia, etc. Ni siquiera es fácil juzgar cuándo se convirtió en Estado Nacional Francia, el país que se considera caso modélico de la formación de los estados nacionales, ya con la Revolución de 1789, su retórica y su legislación nacionales, o con las reformas centralizadoras de Napoleón, en el transcurso de las varias décadas de transformación de los entre comillas campesinos franceses, un proceso cuyo inicio su historiador más reputado ha retrasado hasta hacia 1870. Si ya resulta tan complejo hablarlo en el caso de Francia, ¿qué se puede afirmar de los casos menos transparentes? En cambio, resulta más fácil decidir cuando una comunidad es capaz de actuar a nivel internacional, es decir, ha adoptado la forma exterior de un Estado nacional. En las condiciones de los órdenes internacionales de los siglos XIX y XX, el Estado solo contaba como Estado nacional cuando era aceptado como factor independiente por una mayoría del conjunto de los estados. Este concepto occidental de soberanía es una condición imprescindible, pero aún no suficiente para que un Estado nacional se haga realidad. No todo poder con un lugar en la política exterior es también al mismo tiempo un Estado nacional. Esto daría un peso absoluto a la perspectiva entre comillas exterior y habría convertido en Estado nacional la Baviera de hacia 1850. Sin embargo, como criterio básico necesario resulta de utilidad. No existe ningún Estado nacional que carezca de fuerzas armadas y diplomacias propias y que no sea aceptado como como firmante de tratados internacionales. En el siglo XIX el número de actores internacionales era más bajo que el de las entidades comunitarias de las que se puede certificar que lograron cierto éxito en el Nation Building, entre comillas, formación de una nación social y cultural. Aunque hacia 1900 la Polonia controlada por Rusia, la Hungría del Imperio de los Habsburgo o la Irlanda del Reino Unido mostraban numerosas características de formación nacional, no cabe considerar los estados nacionales. Solo lo fueron una vez acabada la Primera Guerra Mundial en un impulso de emancipación de estados nacionales que hizo trizas todo cuanto tenía que ofrecer el entre comillas siglo del Estado Nacional. En la segunda mitad del siglo XX ocurrió lo contrario. Muchos estados exteriormente reconocidos como soberanos eran frágiles pseudoestados sin cohesión institucional ni cultural. En el siglo XIX surgieron estados nacionales por tres vías distintas. Uno, las colonias que lograron la independencia mediante una revolución. Dos, por unificación hegemónica. Tres, por evolución hacia la autonomía. A ello correspondieron tres formas de nacionalismo a juicio de John Bewley: el nacionalismo anticolonial, el de unificación y el separatista. Independencia revolucionaria. En su mayoría, los nuevos estados aparecidos durante el siglo XIX cronológico surgieron ya en su primer cuarto. Fueron frutos de Saddle Side, o entre comillas época de collado, nacidos al terminar un ciclo de revoluciones atlánticas. Esta primera oleada de la descolonización formó parte de una reacción en cadena transatlántica que se había iniciado en la década de 1760. Después de la intervención centralizadora más o menos simultánea, pero sin relación causal, de Londres y Madrid en sus respectivas colonias americanas. La reacción norteamericana fue pronta, la hispanoamericana algo más retrasada. Cuando en 1810 estallaron revueltas francas en el Río de la Plata y México, el contexto había cambiado. Contaba con el ejemplo de Estados Unidos, pero sobre todo con el hundimiento de la monarquía española en 1808 después de que Napoleón invadiera la península ibérica, consecuencia a su vez de la Revolución Francesa que desde el principio fue de carácter militarmente expansivo. La Revolución de 1789 ya había tenido un efecto anterior y más directo en la isla de la Española. La colonia francesa Santo Domingo había empezado ya en 1792 una revolución de la clase media mulata, Jean de Keller, y los esclavos negros. Gracias a su revolución, generalmente social y anticolonial, nació en 1804 la Segunda República de América Haití.
Francia la reconoció en 1825 y luego paso a paso lo hizo la mayoría de los otros estados. El continente surgieron en un proceso de revoluciones de independencia que tenía varios centros, las repúblicas de Hispanoamérica, que aún existen hoy: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y México. Simón Bolívar había aspirado a formar unidades mayores, pero la idea fracasó. Mediante posteriores segregaciones secundarias surgieron en 1830 Ecuador, en 1838 Honduras y en 1839 Guatemala. Así apareció todo un archipiélago de nuevas estructuras estatales de carácter republicano, el interludio de un primer imperio mexicano en 1822 a 1824, que reclamaron la soberanía del exterior y al efecto la obtuvieron, aunque a menudo aún hubo que esperar mucho tiempo para que tuviera éxito la formación interior de la nación. En Brasil, la evolución fue menos revolucionaria. Aquí las élites criollas no rompieron con un centro imperial indeseado. En 1807, la dinastía portuguesa logró huir del avance de Napoleón hacia su colonia más importante. Tras la derrota del francés, el regente Dom João, más adelante Juan VI, decidió quedarse en Brasil, elevó el país a la condición de reino y desde 1816 gobernó como rey de Portugal, Brasil y el Algarve. Después de que el monarca regresara a Europa, su hijo se quedó en América como príncipe regente y en 1822 se hizo coronar como emperador Pedro I de Brasil, ahora independiente, pero que se separó de la metrópoli pacíficamente. El país más poblado de Latinoamérica no fue una república hasta 1889. En un caso aislado, el único nuevo estado de Europa que se independizó de un imperio fue el de Grecia. Así se unieron fuerzas de liberación autóctonas que actuaban también desde el exilio, una intensa agitación filohelénica de Gran Bretaña y Alemania, y por último una intervención naval antiturca de Gran Bretaña, Rusia y Francia en 1827 que pretendía separar Elas del Imperio Otomano. Al principio, las fronteras solo incluían el sur del país actual y las islas del Egeo. Si consideramos que el dominio otomano, que se remontaba al siglo XV, era de carácter entre comillas colonial, sin entrar ahora en los matices, entonces la Grecia liberada, al igual que los nuevos estados que surgieron contemporáneamente en Latinoamérica, era una estructura postcolonial. Aún así fue el resultado de una revolución de independencia no del todo autónoma. Contaba con el apoyo de las grandes potencias y carecía de una base masiva. Con respecto a las grandes potencias, Grecia entabló una relación de dependencia aún más intensa que los nuevos estados latinoamericanos. El Estado griego fue reconocido legal e intencionalmente en el Protocolo de Londres de febrero de 1830, pero esta realidad era poco más que un caparazón exterior sin contenido social y cultural. Abre comillas, ahora existía un Estado griego, pero la nación griega aún se tenía que crear, cierra comillas. De forma contemporánea, en 1830-1831 surgió el Estado de Bélgica, lo que tradicionalmente habían sido los Países Bajos del Sur. A diferencia de los griegos, los ciudadanos de Bruselas y su entorno no podían lamentarse por haber sido gobernados por extranjeros durante varios siglos. El impulso respondía a la política puesta en práctica por el rey Guillermo I tras la reunificación postnapoleónica del reino en 1815, una política que a juicio de los belgas era autocrítica. En el seno de los Países Bajos tampoco había equivalente a la posibilidad de ideologizar la batalla de unos europeos libres contra el despotismo oriental que tanta publicidad de apoyo había aportado al caso griego. Bélgica, más que Grecia, fue el fruto de una revolución. Entre el tumulto de la Revolución Francesa de julio de 1830 desató en amplias partes de Europa. En el mes de agosto también estallaron disturbios en Bruselas, primero en la ópera, durante la representación de la muerte de Portici de Aubers. Siguieron levantamientos en otras ciudades. Los Países Bajos enviaron tropas. El movimiento revolucionario se radicalizó en unas pocas semanas y eligió como objetivo la plena segregación de los Países Bajos, que pudo lograr a diferencia de Grecia frente al Imperio Otomano sin intervención militar extranjera. Pese a todo, el zar y el rey de Prusia habían amenazado con acudir en ayuda de su homólogo el rey Guillermo, y durante un tiempo la crisis internacional provocada por el caso belga vivió una escalada peligrosa. Pero al igual que Grecia, para llegar a existir, Bélgica también necesitó el reconocimiento formal de las grandes potencias. De nuevo, el papel principal como entre comillas partera lo interpretó Gran Bretaña, con mucha menos atención de la opinión pública internacional. En 1804, en el Pachalik de Belgrado, una provincia fronteriza del Imperio Otomano donde vivían unas 370.000 personas, la población cristiana de origen serbio se había alzado contra las tropas otomanas locales, los jenízaros. Estos habían escapado en la gran medida al control de Estambul y en su régimen imperaba el terror. Tras un conflicto largo y complicado, en 1830 el sultán reconoció la autonomía del Principado de Serbia.
pero Serbia no dejó por ello de formar parte del Imperio Otomano. En 1867, el tiempo que ocurrían sucesos similares en Canadá, se llegó a un punto en el que los serbios ya no debían temer que ningún soberano extranjero se inmiscuyera en sus asuntos internos. Las únicas tropas turcas se retiraron. Las últimas tropas turcas se retiraron. Como Estado independiente en el sentido del derecho internacional, Serbia no fue reconocida por las grandes potencias hasta el Congreso de Berlín en 1878. Lograron la misma condición Montenegro y Rumanía, que había ido oscilando entre los protectorados ruso y otomano. Bulgaria sacó partido de la devastadora derrota del sultán de la guerra rusa-turca en 1877-1878, pero como principado siguió debiendo tributos a la Sublime Puerta y no recibió el reconocimiento internacional como Estado independiente con un zar como soberano hasta la revolución de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano en 1908-1909. Todas estas nuevas estructuras políticas eran entre comillas estados nacionales en un sentido interior, no lo parece. Haití, pasados 100 años de existencia estatal, todavía miraba hacia un entre comillas pasado preocupante y un presente lamentable, cierre comillas. Se había quedado rezagado tanto en la formación de instituciones políticas como en el desarrollo económico. En la zona sur y central del continente americano, en el medio siglo posterior a la independencia, no cabe hablar de ningún proceso de consolidación tranquila. En su mayoría, estos países no lograron estabilidad política hasta la década de 1870, que fue en todo el mundo un periodo de centralización y reforma de poder estatal. Al principio, Grecia estuvo en cierto sentido bajo la tutela de Baviera. Las grandes potencias habían importado de Múnich como monarca un príncipe de 17 años, Otón, que era un hijo del rey Luis I. Grecia vivió varios golpes de Estado en 1843, 1862 y 1909 y solo a partir de 1910 el primer ministro liberal Eleftherios Venizelos gozó de instituciones más estables. Ni siquiera Bélgica era un modelo de Estado nacional unitario. El nacionalismo gubernamental, que pretendía distanciarse de los Países Bajos, había establecido en la Constitución el francés como lengua oficial única, pero en la década de 1840 se encontró con la oposición del nacionalismo etnolingüístico flamenco. El entre comillas movimiento flamenco buscaba la igualdad de derechos culturales en el conjunto del país y aspiraba a la unidad transfronteriza de la lengua y la cultura neerlandesas. Unificación hegemónica. La unión voluntaria de aliados es un modelo históricamente antiguo de formación de los estados. Aun cuando no existe un único poder dominante, la consolidación territorial del estado se produce mediante una federación policefálica, entre comillas, de ciudades o cantones. Los Países Bajos o Suiza son ejemplos de tal unificación a partir de una policentralidad equilibrada. En ambos países las bases se habían sentado mucho antes del siglo XIX. Incluso después de 1800, frente a vecinos que eran grandes estados, mantuvieron un carácter federal que reveló poseer la flexibilidad suficiente para mitigar las tensiones sociales y religiosas. Sin embargo, hacia 1900 los Países Bajos, que en la Edad Moderna eran objeto de admiración y curiosidad, Suiza desarrolló su peculiaridad. Sobre todo, se atuvo a su laxa constitución federal con gran autonomía de los cantones y siguió ampliando su democracia usualmente directa. El caso de los Estados Unidos desde el punto de vista de la tipología es complicado. El país surge por el fruto de una combinación de independencia revolucionaria y federación policéfala. Los fundadores del movimiento de independencia hispanoamericano no tuvieron esta ocasión. El nuevo Estado apuntó desde el principio a ir incorporando nuevos territorios a la Unión. Las ordenanzas del noreste, Northwestern Ordinance de 1787, documento básico de la era fundacional, ya estableció reglas precisas para ello. En Europa no se ha dado un caso parecido, el de un Estado con mecanismos de ampliación incorporados. La formación de Estados nacionales que predominó en la Europa de la época no siguió un modelo policéfalo, sino el hegemónico, en el que un poder regional con la supremacía toma la iniciativa, recurre a medios militares y acuña un nuevo Estado con su propio sello. Esta unificación hegemónica, entre comillas desde arriba, no fue una novedad de Europa en la edad contemporánea. El Estado militar Qin, que geográficamente estaba situado en los márgenes del mundo estatal chino, fundó la primera dinastía ya en el 221 a.C. y logró unificar el imperio chino. De hecho, Qin muestra ciertas semejanzas con la Prusia de los siglos XVIII y XIX. Sistema militar relativamente tosco, aunque a partir de 1815 en Prusia fue menos terrible que antes, que sin embargo podía acceder a la cultura y la técnica de una civilización nuclear vecina, la China oriental, la Europa occidental. Igual que Prusia tuvo la hegemonía en la unificación de Alemania en Italia, incluso algo antes, la tuvo en el pequeño reino fronterizo de Piamonte-Cerdeña. El papel le correspondía porque era el único estado de Italia bajo un gobierno autóctono, ya que el resto del país estaba regido por Austria, España y el Vaticano.
En Prusia, como en Piamonte, Cerdeña, hubo presidentes realistas y especialmente hábiles, Bismarck y Cavour, para avivar las discrepancias internacionales y ganar terreno para su propia política de unificación. Los italianos fueron los primeros en tener éxito. En febrero de 1861 se constituyó el nuevo Parlamento panitálico. Austria se retiró de Venecia en 1866 y la capital se trasladó a una Roma, entre comillas, conquistada de forma más bien simbólica al Papa Pío IX, con lo que en 1871 se concluyó la formación exterior del Estado Nacional. La anexión de Roma no fue posible hasta que la derrota de Napoleón III en la batalla de Sedan privó al Papa de un protector fiable y se hizo regresar al destacamento francés de la ciudad. Pío IX se retiró al Vaticano y con rencor amenazó con excomulgar a todos los católicos que participaran en la política nacional. Pese a todas las semejanzas tipológicas, los procesos de unificación de Italia y Alemania muestran algunas diferencias. 1. En Italia este proceso, a pesar de que había arraigado profundamente entre los intelectuales, se organizó peor que en Alemania. No hubo pasos de integración preparatorios como la Zollverein, Unión Aduanera, o la Norddeutscher Bund, Confederación Alemana del Norte, y en todo caso la formación interior de la nación, entre comillas, se entendía con la integración económica, social y cultural de un espacio de comunicación, cierre comillas, estaba mucho menos avanzada que en Alemania. Tampoco en el ámbito del pensamiento había casi nada que uniera a todos los italianos, desde la Lombardía hasta Sicilia, aparte de la fe católica, pero desde 1848 la Iglesia llevaba un rumbo de colisión con el nacionalismo italiano. 2. La causa básica de que faltaran las premisas estructurales para la unidad nacional era que hacía varios siglos que Italia estaba intervenida por fuerzas externas. Italia tuvo que liberarse de regímenes de ocupación extranjeros, mientras que Alemania solo tuvo que sacudirse de la influencia del emperador Habsburgo, aunque fuera, como se ha dicho, con un solo punto de exageración a costa de la guerra civil alemana. Sin embargo, la resolución militar fue inmediata. La batalla de Königgrätz-Sadowa el 3 de julio de 1866 fue la fecha decisiva de la formación del Estado Nacional de la pequeña Alemania, entre comillas. Prusia era una potencia militar independiente de un calibre muy distinto al de Piamonte-Cerdeña. Fue capaz de imponer por la fuerza la unidad de Alemania en el ámbito internacional, mientras que el Piamonte tuvo que apoyarse en coaliciones en la que siempre era el socio más débil. 3. En Italia, la unificación entre comillas desde arriba, pues Cavour intentó forzarla en el campo de batalla, aliado con la Francia de Napoleón III, pero sobre todo en la mesa de negociaciones gozó del apoyo de un movimiento popular nacionalista más fuerte y se acompañó de más debates públicos que en Alemania. Desde luego, en Italia no se llegó a constituir el Estado completamente, entre comillas, desde abajo. El movimiento de revolución nacional, encabezado por el carismático Giuseppe Garibaldi, no se privó de manipular a las, entre comillas, masas. No se convocó una asamblea nacional para dotarse de una constitución. La constitución, las leyes y el orden burocrático de Piamonte-Cerdeña, que en buena medida se apoyaban aún en el sistema de prefectos del tiempo de la ocupación napoleónica, se trasladaron sin más al nuevo Estado. La, entre comillas, piamontización, entre cierre comillas, topó con mucha resistencia en Alemania. Hacía muchos siglos que las cuestiones constitucionales en sentido lato figuraban en el centro del debate político. Ya el Sacro Imperio Germánico, en la Edad Moderna, que no tuvo paralelo en Italia, fue menos una unión forzosa que un orden acordado y revisado constantemente. Este fue el caso más aún de la Confederación Germánica surgida en el Congreso de Viena, que vino a representar el marco estatal de una nación emergente bajo la garantía internacional. La tradición constitucional alemana era de tendencia descentralizadora y federal, e incluso la posición dominante de Prusia, primero desde 1866 en la Confederación Alemana del Norte y desde 1871 en el Imperio, tuvo que tenerlo en consideración, así como tomar en cuenta todavía por bastante tiempo el sentimiento antiprusiano del sur. Para el nuevo, entre comillas, imperio, el carácter federal del Estado era el, entre comillas, hecho central de su existencia, cierra comillas, ni perdí. En Italia no quedó nada similar al constante dualismo de Prusia y el Reich. El Piamonte Cerdeña de Cavour resultó absorbido por completo en la unidad del Estado italiano. Por otro lado, las diferencias interiores en el desarrollo socioeconómico siguieron siendo un problema grave como aún lo son hoy. Entre el norte acomodado y el sur empobrecido nunca se logró una verdadera unidad. 4. En Italia la resistencia interior fue mayor y duró más. Los príncipes alemanes se dejaron obsequiar y la población les siguió. En Sicilia y la zona sur del continente, en cambio, hubo guerra civil durante toda la década de 1860 dirigida por la clase baja rural coaligada con algunos notables del lugar. Oficialmente se hablaba entre comillas brigantagio o bandolerismo. Se combatía con acciones de guerrilla, eran típicas las emboscadas a caballo y las víctimas favoritas eran todos aquellos considerados colaboradores del norte y del nuevo orden. La crueldad
realidad tanto de las acciones de los insurgentes como de las represalias de sus oponentes no recuerda tanto una guerra de unificación entre comillas regular como el desenfreno de la guerra española de 1808 a 1813. Probablemente en la guerra de los Briganti hubo más muertes que en todas las demás guerras libradas en suelo italiano entre 1848 y 1861. ¿Sucedió algo similar en otras partes del mundo? ¿Hubo también en Asia algún, entre comillas, fundador de imperios, un Bismarck? Como paralelo asiático distante puede citarse la unificación de Vietnam por el emperador Gia Long, que sentó la base territorial del Vietnam moderno. Gia Long, que residía en el centro geográfico del país, en Hue, se contentó con repartirse el poder con los fuertes príncipes regionales del norte, Hanoi, y sur, Saigón. Eso no debía suponer un gran inconveniente. Fue más grave que se renunciara a la reconstrucción de una burocracia central fuerte que en Vietnam, bajo la influencia china, había arraigado hondamente. El nuevo imperio también descuidó sus fuerzas armadas. Los sucesores de Gia Long no corrigieron la negligencia. Esto contribuyó a debilitar un país que pocas décadas después se las tendría que ver con la Francia imperial. La intervención colonial que comenzó con la conquista francesa de Saigón en 1859 retrasó el desarrollo del Estado Nacional vietnamita durante más de 100 años. Evolución hacia la autonomía. Junto a la desvinculación de un imperio por vía revolucionaria, fenómeno que, con salvedad de los Balcanes, no se dio dentro de Europa en todo el siglo XIX y en el siglo XX, en los años de paz, solo en 1921, con el Estado Libre de Irlanda, existe otra vía, la de obtención progresiva de la autonomía en un marco imperial ya existente, o incluso la de la separación pacífica. En 1905, Suecia y Noruega rompieron su unión dinástica sin guerras, sin convulsiones internas, ni intenciones internacionales de gravedad. Sucedió así tras un proceso de 3 décadas de duración de distanciamiento político progresivo y formación de identidad nacional por ambos lados. En Suecia, ninguna fuerza relevante quería luchar por la unidad y la opinión pública tan solo mostraba un compromiso tibio. Esta separación de común acuerdo adoptó la forma de plebiscito sobre la independencia de Noruega, la parte más joven de la Unión. El pueblo noruego en la votación popular retiró al rey sueco de la corona de Noruega, que le había cedido un príncipe danés y mantenía por unión personal. Los ejemplos más importantes de la autonomía evolutiva con diferencia son los que se dieron dentro del Imperio Británico. Salvo las colonias canadienses, todos los asentamientos coloniales de migrantes británicos fueron posteriores a la Revolución de Independencia de Estados Unidos en 1783. Australia poco a poco a partir de 1788, la provincia del Cabo a partir de 1806, Nueva Zelanda desde 1840. Así pues, tanto los colonos como los rectores del Imperio de Londres tuvieron tiempo para aprender las lecciones de la Guerra de Independencia estadounidense. Hasta la secesión de la Rodesia del Sur, futura Zimbabue, en 1965, los asentamientos de origen británico nunca protagonizaron una revolución. En Canadá, dicho con más correlación hasta la década de 1867 en la Norteamérica británica. Se llegó a punto crítico en la segunda mitad de la década de 1830. Hasta este momento, las oligarquías locales controlaban con firmeza el poder de las diversas provincias. Se elegían parlamentos, assemblies que sin embargo ni siquiera controlaban las finanzas. Los conflictos principales enfrentaban al gobernador con las familias que dominaban el comercio. En la década de 1820, los parlamentos se fueron abriendo a políticos que se rebelaban contra la oligarquía y aspiraban a una progresiva democratización de la vida política. Se consideraban representantes, sobre todo, los entre comillas agricultores independientes, Independent Cultivators of the Soil, y defendían ideas políticas similares a la coetánea entre comillas democracia jacksoniana. Desde 1829 en Estados Unidos. En 1837 se produjeron varias sublevaciones violentas simultáneas que no buscaban desvincularse del Imperio Británico, sino derrocar las fuerzas políticas dominantes en cada colonia. Los levantamientos espontáneos no llegaron a formar una rebelión organizada y fueron objeto de una represión brutal. El gobierno británico podría haber dejado las cosas así. No obstante, se dio cuenta de que en Canadá el conflicto podía ser más que meramente superficial y envió una comisión de investigación encabezada por Lord Durham. Aunque Durham no se quedó mucho tiempo en el país, su Report on the Affairs in British North America de enero de 1839 supuso un análisis de los problemas canadienses. Sus recomendaciones marcaron un hito de la historia de la política constitucional del Imperio Británico. Informe de Durham, transcurridos apenas 20 años del éxito de los movimientos de independencia en Hispanoamérica y de la doctrina Monroe de 1822, partía de que los días del dominio imperial en América estaban contados, salvo que eso actuara con una gestión política hábil. Al mismo tiempo, Durham trasladaba a América a las experiencias más recientes de la India, donde a finales de la década de 1820 se había iniciado un periodo de reformas ambiciosas. Los caminos que se siguieron en la India y Canadá fueron del todo distintos, pero la idea fundacional de que el imperio, para pervivir, necesitaba reformas constantes ya no se volvió a borrar de la historia del Imperio Británico.
Lord Durham expresó la convicción de que las instituciones políticas británicas eran idóneas para las colonias de asentamiento de ultramar y que debía permitirse que esas mismas instituciones sirvieran a la creciente autodeterminación de los súbditos coloniales. En el contexto imperial esto suponía una innovación drástica. Solo 7 años después de que en la metrópoli británica la ley de reforma de 1832 abriera, aunque fuera aún de forma muy tímida, el país a la democracia, en concreto, Lord Durham recomendaba introducir el entre comillas gobierno responsable, es decir, una cámara baja del estilo de Westminster, que eligiera al gabinete gubernamental y tuviera asimismo el poder de destituirlo. El informe de Durham es uno de los documentos clave en la historia universal del constitucionalismo. Estableció el principio del equilibrio de intereses entre los colonos y la metrópoli imperial en el marco de instituciones democráticas y reformables. El poder de la distribución de tareas debía negociarse constantemente entre los órganos de representación local y los gobernadores enviados por Londres. Algunos ámbitos, sobre todo la política militar y de exteriores, se reservaban para la metrópoli y las leyes canadienses o australianas no eran vigentes hasta que recibían la aprobación del Parlamento de Londres. Pero lo más importante era que había surgido un marco de política constitucional que permitía a los, entre comillas, dominios, no se dio en llamar con el tiempo a las colonias como, entre comillas, con un, entre comillas, gobierno responsable, evolucionar hasta convertirse en protoestados nacionales. Este proceso adoptó formas particulares en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Para Australia también fue un hito de particular relevancia la confederación de varias colonias independientes, el único estado común, objetivo que se logró en 1901. Los dominios, salvo Sudáfrica, que fue un caso especial, no fueron estados nacionales oficialmente independientes hasta el Estatuto de Westminster en 1931 y desde entonces solo quedaron ligados simbólicamente al antiguo centro colonial, sobre todo al reconocer como jefe del Estado al monarca británico. Durante toda la segunda mitad del siglo XIX estos países vivieron estadios de progresiva democratización e integración social, que cabe denominar como una combinación de formación interior de la nación con una demora del devenir exterior como Estado nacional. Por esa vía de autonomización evolutiva en el marco del imperio liberal surgieron algunos de los estados de instituciones más estables y política social más avanzada del mundo, aunque les quedó la carga de la privación de derechos y la exclusión de las perspectivas poblaciones autóctonas. Este proceso quedó cerrado en buena medida antes de la Primera Guerra Mundial. Vías especiales Japón y Estados Unidos. No todos los casos de formación de un Estado nacional en el siglo XIX se pueden clasificar en las categorías precedentes. Algunos de los procesos más espectaculares fueron únicos y no tuvieron paralelo. Los países de Asia nunca se habían integrado en imperios mayores y por lo tanto se hallaban en situación de transformarse a sí mismos como la Europa occidental, sin invertir energía para resistirse al imperialismo, Japón y Siam. Los dos eran independientes en materia de política exterior. En el caso de Siam, para ser más precisos, desde mediados del siglo XVIII y nunca cayeron bajo el dominio colonial europeo. No está nada claro, por lo tanto, que se los pueda considerar entre comillas nuevos estados nacionales en el sentido interior de la adquisición de la soberanía, aunque ninguno de los dos tuvo que luchar contra el dominio extranjero. Sin embargo, sí se reformaron bajo la presión informal muy considerable que ejercieron sobre todo Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. El impulso reformista en los dos casos fue la inquietud por la supervivencia de la propia comunidad y la propia dinastía en un mundo en el que parecía natural que Occidente se inmiscuyera en los asuntos internos de los estados no occidentales. En 1900 Japón era uno de los estados nacionales más densamente integrados del mundo, con un sistema de gobierno centralista y unitario de rigor prácticamente francés. Autoridades regionales que no eran más que receptoras de los órdenes del gobierno central, un mercado interior que funcionaba bien y una homogeneidad cultural extraordinariamente elevada, puesto que en Japón, fuera de los aborígenes Ainu del extremo norte, no habría minorías étnicas ni lingüísticas y no había vestigios de los conflictos interreligiosos o interconfesionales que sacudieron muchos países europeos durante el siglo XIX. Esta uniformidad compacta, que fue el resultado de un proceso de reforma completo que se inició en 1868 y se ha denominado renovación o restauración Meiji, fue el caso más llamativo de formación de una nación en todo el siglo XIX, más extremo aún que en el caso de Alemania. Ahora bien, el proceso no fue asociado a una ampliación territorial. Japón no salió de su archipiélago hasta 1894, salvo una expedición fracasada en su marina a la isla de China de Taiwán en 1874. Hacia 1854 Japón, desde que decidió aislarse en la década de 1630, apenas practicó una, entre comillas, política exterior en el sentido tradicional. Mantuvo relaciones diplomáticas con Corea, pero no con China, y con un solo país europeo, los Países Bajos, que en el siglo XVII eran la potencia europea más visible en el sureste y el este asiático. Esto no significa que careciera de soberanía de facto. Si el Japón de la Edad Moderna
hubiera querido, entre comillas, participar en el juego, sin duda como China, habría sido reconocido como actor soberano hasta por la misma Europa. En el caso de Japón, por lo tanto, la formación exterior del Estado Nacional significa que el país, tras la, entre comillas, apertura de principios de la década de 1850, intentó desempeñar un papel cada vez más importante en la escena internacional. En el interior, hasta la restauración Meiji, se atuvo al orden que había establecido en sus rasgos esenciales príncipes guerreros regionales como Hideyoshi Toyotomi y sobre todo Tokugawa Ieyasu. Gracias a una política inteligente a finales del siglo XVII, había consolidado un sistema político con un grado de integración nunca alcanzado hasta entonces en el archipiélago. No resulta fácil comprender el aspecto territorial de este orden a partir de las categorías europeas. El país se dividía a cerca de 250 principados Han, encabezados siempre por un daimyo o príncipe daimyo. Los daimios no eran soberanos independientes de su territorio, administraban una región en principio autónoma, pero en relación feudal con la más poderosa de las casas principescas, la de los Tokugawa, presidida por el shogun. La legitimidad genuina correspondía a la corte imperial de Kioto, que sin embargo carecía por completo de poder. El shogun de Edo, es decir, Tokio, en cambio era una figura intramundana, sin funciones sacras ni el aura señorial. No podía remitir su poder a ninguna teoría sobre la gracia divina o el mandato celestial. Los daimios, por su parte, no estaban organizados como estamento. No había un parlamento en el que pudieran hacer frente en formación cerrada a sus superiores. Este sistema de apariencia tan netamente fragmentada que recuerda las mosaicas entre Europa durante el Sacro Imperio Germánico y aún en la época de la Confederación Germánica se integraba nacionalmente por un sistema que obligaba a los príncipes a residir de forma rotatoria en la corte del shogun de Edo. En lo esencial, este sistema de rotación también contribuyó claramente a la prosperidad de las ciudades y un sector comercial urbano, en particular en Edo. El desarrollo de un mercado nacional ya estaba muy avanzado en el siglo XVIII. El Japón de la Edad Moderna ya contaba con un equivalente funcional de la Unión Aduanera Alemana. Al mismo tiempo que las élites políticas en el norte de Alemania, en los círculos de influencia política de Japón, se comprendió que en un mundo que se transformaba con gran celeridad era insostenible seguir apostando por el particularismo de un Estado pequeño. Japón esto tampoco derivó en una solución federada decidida por todos en libertad, que habría obligado a los principados territoriales a abolirse a sí mismos. En estas circunstancias solo cabía pensar en una solución hegemónica. El imperio insular del gobierno Tokugawa, el Bakufu, ya estaba políticamente unificado en los límites de la zona de asentamiento japonesa. La cuestión era de quién saldrían los impulsos de centralización. Los causantes del cambio a la postre no fueron los hombres del Bakufu, sino los círculos de los samuráis, servidores nobles con privilegios, de dos daimiatos periféricos del sur de Japón, Choshu y Satsuma. Desde esa periferia geográfica y política, con el apoyo de funcionarios de quienes hasta ahora tenía solo una importancia ceremonial el emperador, se hicieron con el poder en la capital. La restauración Meiji en 1868 llevó este nombre porque después de varios siglos de postergación se restauró la autoridad de la casa imperial. El joven emperador pasó a ocupar la posición central del sistema político bajo una divisa gubernamental elegida con cuidado, entre comillas Meiji, entre comillas gobierno ilustrado. Los samuráis rebeldes no gozaban de legitimidad ni según el pensamiento político tradicional, ni según los procedimientos democráticos. Tras la ficción o la petulancia de actuar en nombre del emperador se ocultaba la simple usurpación. En realidad se trató de una revolución que al cabo de varios años comportó una reforma radical de la política y la sociedad japonesas. Esta revolución tampoco se hizo entre comillas desde arriba, en el sentido en que hubiera surtido un efecto socialmente conservador o frenado un movimiento popular revolucionario. Los samuráis modernizadores abolieron pronto la propia condición del samurái con todos sus privilegios. Podemos hablar en consecuencia de la revolución de mayor alcance de las décadas centrales del siglo XIX, una revolución que se llevó a término sin terror ni guerra civil. En algunos principados se suscitó resistencia que fue quebrantada por la fuerza militar, pero nada que se asemejara siquiera al drama y la violencia de la guerra austro-prusiana de 1866, la guerra franco-prusiana de 1871, la guerra en el norte de Italia entre el Piamonte y la Francia por un lado y Austria por el otro. A los daimios se los convenció en parte se los sometió a presión, en parte se los indemnizó. En suma, en Japón, con un empleo de la violencia relativamente escaso, se llevaron a término transformaciones de gran alcance, una convergencia pacífica de formación nacional interior y exterior, en un espacio internacional protegido, situado fuera del sistema de estados europeos. Además, el país no sufrió ni la sumisión colonial ni invasiones militares de importancia. Japón tuvo en común con Estados Unidos el aislamiento frente a la política de poder europea. El resto de las trayectorias políticas fueron diferentes. En Estados Unidos no había estructuras entre comillas feudales que hubiera que romper.
Los estados rebeldes de Norteamérica recibieron el reconocimiento diplomático de Francia ya en 1778 en la antigua metrópoli imperial Gran Bretaña en 1783. Así pues, desde el principio, en lo que atañía al exterior, Estados Unidos fue un Estado soberano. En su interior contaba con la integración notablemente positiva en diversos planos, se sostenía con la conciencia de ciudadanía unitaria de su élite política y en todos los respectos parecía estar a la altura del mundo moderno. Que este principio esperanzador no se tradujera en una evolución nacional armónica y continua es una de las grandes paradojas del siglo XIX. Precisamente en un país que creía haber dejado atrás el militarismo y la maquiavélica realpolitik del viejo mundo estalló la segunda guerra más destructiva. La primera fue la rebelión Taiping en China de 1850 a 1864 ante el final de las guerras napoleónicas de 815 y el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué fue así? No es cuestión que se pueda elucidar aquí. En cualquier caso, la expansión hacia el oeste, apenas controlable política y legalmente, y la creciente divergencia entre una sociedad basada en la esclavitud, los estados del sur, y una sociedad cimentada en el capitalismo del trabajo libre en el norte, llegaron a un punto en que la secesión de los 11 estados sureños debe entenderse como un hecho de no contingente, sino estructuralmente, entre comillas, programado. A este punto se llegó en 1861, es decir, en la clara inmediatez temporal con el término de la unificación italiana y el inicio en 1862 de una dinámica político-militar que condujo a la fundación del Imperio Alemán en 1871. La prehistoria de la guerra civil estadounidense, sin embargo, se asocia a una lógica mucho más fatalista que los procesos de unificación italiana y alemana, en los que mucho dependió de la habilidad táctica y la suerte del jugador de personas como Bismarck y Cavour. La secesión del sur entre 1855 y 1860 se tornó cada vez más inevitable. La secesión destruyó, para empezar, la unidad de los estados como Estado nacional. El carácter no preestablecido de los cambios históricos solo entra en juego como resultado de las grandes confrontaciones. En vísperas de la batalla de Königgrätz, en 1866, muchos contemporáneos, si no la mayoría, esperaban que el triunfo caería del lado de Austria. Porque venció Prusia se pudo comprender a posteriori. Los factores decisivos fueron la estrategia ofensiva móvil de von Moltke, su infantería mejor armada y la formación superior de los reclutas prusianos. Aún así, la batalla se decidió por poco. Por ello, resulta admisible permitirse la conjetura de que habría sucedido si la guerra civil estadounidense hubiera terminado en tablas. En este caso, el norte habría tenido que aceptar la división de la Unión. Si la Confederación Sureña hubiera podido seguir desarrollándose en condición de paz, el régimen esclavista se habría convertido en la segunda gran potencia, poder económico e influencia internacional del terreno norteamericano. En 1862 el gobierno liberal de Gran Bretaña empezó a mirar con buenos ojos esta perspectiva antes de que el transcurso de la guerra demostrara que era ilusoria. Antes que los malogrados levantamientos nacionales de Polonia en 1830 y 1867 y Hungría en 1848 y 1849, la secesión frustrada de los estados del sur fue el caso más impresionante del fracaso del intento de obtener independencia como estado en el siglo XIX. Tras el fin de la Guerra Civil de 1865 fue necesario, en cierto sentido, refundar Estados Unidos, en forma casi simultánea con la penosa construcción de una Italia liberal desde 1861, con la reforma Meiji de Japón desde 1868 y con la, entre comillas, fundación del Imperio Interior en Alemania, Estados Unidos, que se había salvado como Estado unitario, pero en su interior aún distaba mucho de la unidad, prendió una nueva fase de construcción nacional. La reincorporación del sur en el periodo denominado entre comillas reconstrucción 1867-1877 coincidió con un impulso renovado de expansión hacia el oeste. También a este respecto Estados Unidos fue un caso singular. Durante la fase más intensiva de la formación interior de la nación, tuvo que superar tres procesos de integración de forma simultánea. El primero, la unión de los antiguos estados esclavistas; el segundo, la incorporación del Medio Oeste por detrás de una frontera que se iba cerrando poco a poco; y el tercero, la integración social de millones de inmigrantes europeos. La refundación del Estado Nacional estadounidense después de 1865 recuerda sobre todo el modelo de la unificación hegemónica. Desde la perspectiva pura y dura de la política de poder, Bismarck fue el Lincoln de Alemania, aunque no emancipase a nadie. En reintegración del enemigo de la guerra civil que había presentado la rendición militar se desarrolló en Estados Unidos sin transformar el sistema político ni abandonar las vías de proceso constitucional tradicional. Esto pone de relieve por el constitucionalismo que el constitucionalismo, en la cultura política de Estados Unidos ocupa una centralidad simbólica absoluta. La más antigua de las grandes constituciones del mundo ha sido al mismo tiempo la más estable y más integradora. Centros abandonados. Por último, nos fijaremos en una situación novedosa del siglo XIX, el abandono de los centros imperiales. Durante la descolonización, a partir de 1945, los experimentaron varios países europeos: Francia, Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña y Portugal. En un momento u otro, todos ellos debieron asumir la realidad de que ya no poseían un imperio. Gran Bretaña habría podido hallarse en esa situación tras perder la guerra de independencia de Estados Unidos.
pero al consolidar la posición de la India y hacerse con otras colonias y bases en el centro índico, pudo compensar geopolíticamente la pérdida norteamericana. España no gozó de esta oportunidad. Tras la emancipación de las repúblicas americanas, su imperio quedó reducido a las colonias de Cuba y las Filipinas. Aunque Cuba, sobre todo, acabó siendo una colonia rentable, desde la década de 1820 España se vio enfrentada a la necesidad de dejar atrás el papel de centro de un imperio y transformarse en un Estado nacional europeo. Fue un caso particular de formación del Estado Nacional por contracción más que por expansión. Durante medio siglo España logró un éxito comparativamente escaso, pues la situación política no estabilizó hasta 1874 y poco después la conmoción causada por la derrota de 1898 con la guerra contra Estados Unidos, que comportó la pérdida de Cuba y las Filipinas, volvió a sumir al país en la turbulencia. Quien realmente descendió de categoría en el siglo XIX y dejó de ser un imperio no fueron los supuestos, entre comillas, enfermos del Bósforo y el Mar Amarillo, sino España. Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y la isla de Guam en el Pacífico fueron el jugoso botín colonial de Estados Unidos con una hiena. También el imperio alemán, pese a que no había tenido papel alguno en la guerra, se lanzó a por algunos bocados. España quedó muy decepcionada con Inglaterra, que no la apoyó frente a Estados Unidos y entendió que se referían a ella cuando el primer ministro británico Lord Salisbury pronunció en mayo de 1898 un discurso sobre naciones con vida y naciones moribundas. 1898 supuso un trauma que marcó la política interior española durante varias décadas. Un caso similar y a la vez algo distinto fue la de Portugal. Con la independencia de Brasil, el imperio portugués quedó reducido a Angola, Mozambique, Goa, Macao y Timor. Su posición en el mundo sufrió una mengua algo menos radical que la de España. Aún así, en 1820 el imperio contaba con 7,3 millones de habitantes y en 1950 con 1,65 millones. Solo las regiones africanas conservaron cierta importancia. El país sufrió un golpe doloroso cuando en 1890 Gran Bretaña exigió que Portugal se retirara de las zonas comprendidas entre Angola y Mozambique. Pese a todo, Portugal tuvo cierto éxito en la formación del, entre comillas, tercer imperio en África. Angola y Mozambique, colonizadas hasta entonces solo en las zonas costeras, quedaron ahora por primera vez, como se decía en la jerga contemporánea del derecho internacional, sometidas a una, entre comillas, ocupación real. Así pues, el primer país posimperial de Europa no fue Portugal, sino España después de perder América. Al mismo tiempo que se avecinaba la, entre comillas, era del imperialismo, los descendientes de Cortés y Pizarro debieron aprender a sobrellevar la penosa vida sin imperio. Si uno se pregunta qué estados nacionales de los que aún existen hoy surgieron en la escena internacional entre aproximadamente 1800 y 1914, el balance es el siguiente. En una primera oleada, entre 1804 y 1832, se formaron Haití, el Imperio de Brasil, las repúblicas iberoamericana, Grecia y Bélgica. En una segunda oleada, en el tercer cuarto de siglo, aparecieron por unificación hegemónica el Imperio Alemán y el Reino de Italia. En 1878, con el Congreso de Berlín, grandes potencias crearon nuevos estados en los Balcanes antaño otomanos. La Unión Sudafricana, creada en 1910, era de facto un estado independiente, cuyas relaciones con Gran Bretaña eran mucho más laxas que las de los otros dominios. Es difícil determinar la auténtica condición de esos otros dominios entre la realidad y las ficciones del derecho internacional. Así, en 1870 gobernaban sus propios asuntos internos mediante los órganos de una democracia representativa, pero aún no eran soberanos, según el derecho internacional. La independencia de común acuerdo fue un proceso de varias décadas de duración que en su mayoría concluyó en la Primera Guerra Mundial. La inmensa contribución que Canadá, Australia y Nueva Zelanda, más voluntaria que forzada, tanto en hombres como en ayuda económica, prestaron a la victoria de los aliados imposibilitó que a partir de 1918 se las siguiera considerando algo similar a colonias. Los nuevos estados nacionales que en vísperas de la Primera Guerra Mundial habían surgido en el planeta no eran hijos de la, entre comillas, sangre y el hierro. Alemania, Italia y Estados Unidos no lo eran, pero otros no. Perdón, Alemania, Italia y Estados Unidos lo eran, pero otros no. Japón, Canadá y Australia.